Buenas noches, bienvenidos todos. Bueno, porfa, me confirman si me pueden escuchar bien, si ya pueden ver la pantalla. Pues la pantalla sí, la presentación más bien. Chat, sí, listo. Bueno, antes de iniciar, em, les voy a comentar lo del cuestionario, los cuestionarios de las dos asignaturas, tanto del anterior, los que vienen del anterior, a esta asignatura, guiones y libretos. Como les venía comentando, en esta semana número 4 vamos a abarcar la primera nota, ¿no? El cuestionario número 1. La idea, pues, era colocarlo desde inicios de esta semana, pero necesitaba darles las clases de esta semana para que ustedes tuvieran los contenidos completos hasta ese cuestionario y que de pronto no les fueran a aparecer preguntas sobre temas o conceptos que no hayamos visto. Entonces, la idea es el día de mañana que ya se carguen las grabaciones de esta clase, pues cargarles a ustedes el cuestionario, ya teniendo la seguridad de que tienen toda la explicación, de que tienen todos los recursos y las herramientas a la mano. Entonces, les hago la activación de ese cuestionario, les aviso por medio del mensaje. Nosotros pues siempre les colocamos varios días a ustedes para que pues tengan como esa disponibilidad y como ese tiempo para agendarse para hacer el cuestionario, ¿no? Pues sabemos que pues muchos están trabajando más horas o simplemente tienen otras actividades, entonces siempre vamos a manejar tiempos flexibles. La idea siempre es que, o pues yo les dejo siempre como mínimo 7 días, siempre con un fin de semana intermedio en el caso de que ustedes solamente tengan disposición el fin de semana para estudiar y demás. Entonces, siempre se les va a dejar un fin de semana intermedio, 2 intentos. em, ¿Qué más les puedo comentar? No, bueno, básicamente eso. Igual cuando les envíe el mensaje, pues les doy todos los detalles de la fecha igual de cierre, los intentos, etcétera. Listo para que ustedes pues no se vayan a afanar. Entonces, ahora sí, iniciemos. Bueno, en esta oportunidad semana 4 vamos a ver dos temas en una misma clase, la sinopsis, y vamos a ver al final los 3 actos, el modelo de los 3 actos. Entonces vamos a, pues, a centrarnos en los tipos de sinopsis de cine que pues también aplican a la televisión o pues en general a la creación de cualquier contenido, incluso digital. Bueno, tipos de sinopsis, ejemplos de sinopsis, como siempre ya ustedes saben que me gusta colocarles ejemplos, pues como para que ya nos basemos muchísimo más y comprendamos mucho más esos conceptos, ¿no? Vamos a ver el storyline, logline, tagline como conceptos importantes que pues debemos abarcar y pues entender. Todos esos pues son parte del trabajo de los guionistas cuando están escribiendo o ideando los diferentes tipos de guiones que vamos a estar haciendo. Digamos que estos conceptos que vamos a abarcar no hacen parte de ninguno de los guiones, pero sí o sí hacen parte de la planeación de una idea, de una historia, y sí o sí los tenemos que realizar para mostrar al público esas cualidades o sí, esas cualidades pues de esa historia y generar un gancho, ¿no? Entonces, empecemos por definir qué es una sinopsis. Entonces, una sinopsis, pues básicamente es un resumen de una obra, pero no necesariamente debe abarcarse como un resumen. Y pues tenemos a nuestra disposición varias herramientas para realizar una sinopsis sin que sea necesariamente un resumen cuadriculado, ¿no? Pero pues para ver cómo abarcarlo o cómo redactarlo, pues debemos entender primero cuáles son los tipos de sinopsis.
Acá pues tenemos el sinopsis de venta, que es el que ustedes están viendo en pantalla. Ese sinopsis de venta debe tener aproximadamente media página a una página, dependiendo la magnitud del contenido o de la obra. Si es una película, un largometraje, un reportaje. Si es un film minuto, pues claramente sería muchísimo más corto, apenas unas líneas. La principal característica de una sinopsis de venta es que debe ser muy atractiva para el público, debe enganchar de inmediato, generar interés, es decir, que pues aquí no realizamos un resumen, sino que condensamos en unas líneas lo mejor del contenido precisamente para atrapar y nos centramos en los protagonistas y pues en la trama principal. Entonces acá como ustedes pueden ver, los puntos clave: atraer, generar interés, eh, generar ese enganche para el público, las productoras en el caso de que necesitemos patrocinios. Extensión, media página, una página, dependiendo del tipo de obra, abarca pues la trama principal y los protagonistas. Em, Acá hay un ejemplo que es nuevamente esta de sexto sentido. Este es un ejemplo que ya habíamos puesto anteriormente y esta sería la sinopsis de venta de esta película. Entonces, les leo. El doctor Malcolm Grodwell es un conocido psicólogo infantil de Filadelfia que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole Sear, un aterrorizado y confuso niño de 8 años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible para ayudarlo. Sin embargo, el doctor no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente. Recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados. Aquí pues ya pueden ver que es un resumen. Es que la palabra resumen suena feo porque es como muy cuadriculado, pero es como para comprenderlo mejor. Es la trama en general de esa película, pues para los que se la hayan visto. Eso es de lo que trata toda la película sin dar mayor detalle. Y si ustedes se dan cuenta, con palabras muy sencillas genera ese enganche, como por ejemplo que está obsesionado por un doloroso recuerdo. Ustedes saben que a la gente le encanta el drama. Acá ya está diciendo también una terrible verdad sobre un don sobrenatural, que pues eso claramente al que le guste ese tipo de géneros, como entre suspenso, digamos que esto no sería tanto terror, pero sí es como más como un suspenso enfocado al terror, pues claramente esto de una vez le va a generar una incertidumbre y pues si hablamos de espíritus atormentados, pues mucho mejor, ¿no? Entonces ahí se crea el enganche y acá nos hacen una descripción supremamente clara de los protagonistas precisamente, que son justo los que aparecen pues en la portada. Entonces acá tenemos un ejemplo eh, sustancioso que ustedes pueden ver que son apenas un párrafo. Este sería un párrafo, no ocuparía ni siquiera media página, por ahí un cuarto de página. Entonces, eso para que tengamos en cuenta también esa extensión. Ya cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de un film minuto, bien podemos ocupar estas 4 líneas o una webserie, o si vamos a abarcar ya un reportaje, un largometraje, pues sí podría ocupar bien media página. Si estamos abarcando un documental o ya, por ejemplo, una obra de teatro, también puede ser un poco más largo, pero pues nunca va a pasar de una página completa. Y eso, porque eso pues ya sería mucho. La sinopsis argumental. Esta tiene aproximadamente 2 a 3 páginas y pues es argumental porque incluye el argumento de la película. Es decir, que pues, o sea, acá no se trata solo como de una breve descripción, como en el caso de la sinopsis de venta, sino que se abarca realmente un resumen mucho más detallado del contenido. Por eso es argumental. Entonces, lo importante de la sinopsis argumental es que presente de una forma condensada el planteamiento, el desarrollo, la crisis, el desenlace. Por eso es mucho más detallado y generalmente en esta sinopsis argumental sí se expone el final, porque es un documento que no se expone a la audiencia, sino que es un documento mucho más interno. Aquí, pues, si el contenido tiene varias partes, en caso
de las secuelas, el final se puede dejar abierto también como para generar interés. Esta sinopsis argumental se suele escribir en tercera persona. Digamos, en el caso de la sinopsis de venta, se puede escribir en primera persona o en tercera persona, pues con el fin de generar una atención. Em, entonces, eso también para tenerlo en cuenta, los puntos clave, el argumento de la película, resume la historia de forma amplia, es un documento interno, recuerden que esto es más, por ejemplo, en el momento de que necesitemos patrocinios o cuando se esté organizando toda la parte logística, directiva, o sea, en general que necesitemos saber de qué trata, pues se hace esta sinopsis argumental de manera interna. Esto también muchas veces es un contenido que se le muestra a los actores, a los que de pronto estén interesados en hacer casting, para que ellos también se ubiquen en el contexto de esa obra, ¿no? Hay muchos directores que, por ejemplo, al momento de hacer esos casting con los actores, les envían una sinopsis argumental incompleta. Eso pues como para que se hagan una idea de qué trata, cuál es el argumento, pero que no sepan cuáles van a ser los puntos de giro, que no sepan cuáles van a ser de pronto esas situaciones sorpresivas, porque muchas veces les gusta que exista como ese factor sorpresa en los actores que finalmente lleguen a quedar para rodar. Aquí, pues bien, cuando nosotros pues escribimos una sinopsis, sea de venta o argumental, pues debemos redactar de acuerdo al género del contenido. Entonces, por ejemplo, si es de drama o romántica, pues podemos añadir metáforas o escribir de una forma más literaria como tipo novela. Pero si es de comedia o de acción, pues sí se puede escribir de una forma un poco más energética, como con ese tono comunicativo, más didáctico, que pues genere emoción o utilizando también dinámicas con la audiencia, como pues, por ejemplo lanzar preguntas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a ver primero el ejemplo de sinopsis de venta de Betty la Fea, para los que la estén viendo, o si igual si no la están viendo, pues ya saben de qué trata. Entonces vamos a verlo para sentar un poco las bases del concepto. Bueno, esa sinopsis de venta, que es pues ya a modo de video, no solamente como el párrafo, sirve sobre todo a los medios cuando quieren vender ese producto a otros medios. Entonces, si ven que, por ejemplo, ese está subtitulado en inglés, por lo general esos demos o esa sinopsis de venta a modo de video se colocan siempre con subtítulos en diferentes idiomas para que cuando vayan a ferias internacionales puedan ofrecerlo de esa manera a los demás canales. Claramente, pues esos canales bien, pues lo pueden comprar, obtienen los capítulos que necesiten, etcétera, y asimismo los canales propios pues obtienen otros contenidos. Entonces, en este caso puede que ellos vendan Betty la Fea a otros países, a otros medios, y asimismo compran, por ejemplo, esas novelas, las más famosas son estas turcas, de Fatma Gul y la de la niña de las trencitas que todos los días le pasaba cosas malas. Entonces, siempre asimismo se compran y se venden productos. Y estos sinopsis de venta, tanto escritos como en video, pues para eso precisamente sirve. Entonces, bien se puede ofrecer tanto al espectador como a los que simplemente están interesados en obtener ese producto y demostrarlo. Y ahora vamos a ver la sinopsis argumental. Pero bueno, en esta sinopsis argumental, básicamente esta sí venía en texto y pues daba todos los detalles segmentados de lo que es la telenovela. Entonces abarca desde el principio, como que una vieja fea llega a buscar trabajo, que es como el inicio, al medio, pues ya está comenzando a contar de que este tipo empieza a enamorarla para no perder la empresa, hasta el final. Entonces, acá, como les comentaba, bien el final se puede contar o se puede dejar abierto en el caso de que hayan otras partes. En el caso de la sinopsis argumental de Betty la Fea, pues sí se cuenta el final,
porque hasta ese momento pues no se estaba contemplando otra temporada o de pronto una continuación de la telenovela, entonces se contaba hasta el final de que ellos se terminaban casando. Bueno, entonces ahora veamos la sinopsis de venta de Efecto Mariposa. Bueno, aquí esta es la de venta. Ahí pueden ver igual ustedes que es supremamente cortica y acá nos dice, Evan Trevor es un joven que se está esforzando por superar unos dolorosos recuerdos de su infancia. Recuerden que a la gente le gusta ver dolor y drama, entonces cuando se ponen cosas así como de dolorosos recuerdos, pues ahí ya empieza a generar un enganche de manera inconsciente. Nos dice, descubre una técnica que le permite viajar atrás en el tiempo y ocupar su cuerpo de niño para poder cambiar el curso de su dolorosa historia. Otra vez, el dolor. Sin embargo, también descubre que cualquier mínimo cambio en el pasado altera enormemente su futuro. ¿Valdrán la pena esos cambios o por lo contrario, tendremos que intentar corregir cada nueva circunstancia dolorosa? ¿Y qué consecuencias tendrá esos nuevos cambios? Entonces, acá ya se genera la incertidumbre. El concepto del efecto mariposa llevado al cine no dejará de sorprenderte. Entonces, ese es básicamente un ejemplo de sinopsis de venta, bien cortico, conciso. Ya está demostrando y pues hablando plenamente del protagonista, qué es lo que él hace, básicamente por qué lo hace, qué funcionalidad tiene lo que él hace, y todo eso en un solo párrafo. Y pues eso casi siempre se puede pues acompañar del tráiler. Ahora les muestro el argumental. Aquí tenemos un ejemplo en Wikipedia, pero acá está el argumento, que sería básicamente esas secciones que yo les cuento de esta obra, en el caso de esta película, que abarca el pasado, el presente, la sección, por ejemplo, ya cuando él está en el hospital psiquiátrico, cuando lo amputan, cuando vuelve al hospital psiquiátrico. Acá, pues claramente como no tiene otras partes, habla de los finales alternativos, porque tiene varios finales, pero acá ustedes pueden ver la magnitud de este argumento. Cuenta básicamente toda la historia. Asimismo, pues era el de Betty. Entonces, ahí para que ya tengamos en cuenta la diferencia de esos dos y la funcionalidad, pues, de cada uno de estos. Ahora sí, pues vamos a ver los conceptos que les mencioné anteriormente, el storyline, logline y tagline. Entonces, empecemos por el storyline, que pues es la misma idea de la que hablamos en la clase anterior, donde pues se define cuál es la historia y pues ocupa más o menos un párrafo corto, es la idea muy a general de la historia. Digamos que acá no está como esa intención de vender como en la sinopsis de venta. Y no se hace tampoco un resumen largo ni detallado como en la sinopsis argumental. Es cortico y simplemente abarca la idea muy en general. El logline es aún más breve que el storyline. Este ocupa 2 a 5 líneas máximo, y pues aquí abarcamos la totalidad de la historia y sus protagonistas, básicamente, que es lo que generalmente colocan en Netflix como información. Y aquí pues el objetivo es el mismo de la sinopsis de venta, atraer a la audiencia, generar interés, pero es más cortico, son apenas unas líneas, no alcanza jamás un párrafo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este sería el logline. Miren la diferencia de lo que era la sinopsis de venta de Yo soy Betty la Fea, al logline. Este sería, que es muy cortico, 3 líneas, y nos dice, Betty dedicó todo su tiempo a estudiar porque era poco agraciada.
Bueno, acá es porque era fea. Lo que pasa es que acá por los lenguajes de inclusión que hay actualmente no se puede poner que era fea. Pero su vida cambia cuando entra a trabajar a Ecomoda y conoce a Armando Mendoza. Listo. Esa es la idea fundamental de esa historia. Aquí no nos estamos enfocando en los personajes o que pasan situaciones dolorosas o graciosas, no, simplemente una vieja fea que entra a trabajar en una empresa y conoce a un tipo. Listo, esa es la idea. Ese es un ejemplo del logline, bien cortico. Y si detallaron, pues ahí no hay ninguna intención de vender, es simplemente la idea. Acá hay otro ejemplo del logline, en el caso de esta película, Los siete pecados capitales. Este pues ya trae, bueno, es igual, tres líneas. Nos dicen, un experimentado detective de homicidios y su compañero comienzan una lucha por encontrar un asesino que basa sus crímenes en los siete pecados capitales. Listo, también súper sencillo, abarca la idea muy a grosso modo. Esta es la película que la clase pasada les puse el video, pero que no se los puse completo, que el tipo le está diciendo que hay algo entre la caja, ¿no? Y que genera esa incertidumbre de qué hay en la caja, que no sabe el actor y no sabe tampoco el espectador. Entonces, yo espero que ya se la hayan visto. Si no la han visto, véanla por favor este fin de semana. Y este, pues ya sería el logline, la idea supremamente básica. Aquí hay otro, Siete Almas. Esta también es muy, muy chévere, muy bonita, si no se la han visto. Y acá nos dice, Ben Thomas, digamos que acá sí ya abarca un poco más el protagonista, busca una manera de expiar sus culpas y descubre que tiene el poder de cambiar el destino de siete extraños que merecen una segunda oportunidad. Aquí ya también súper simple, no, en general no coloca nada que genere un enganche específico, tampoco está hablando de por qué siete extraños, no está diciendo pues nada mayormente relevante. Ese es el logline. El tagline es aún más breve. Entonces, aquí este pues ya suele ser una sola frase y es por lo general la típica frase que aparece en algún lugar de la portada del contenido. Es algo similar al eslogan de una marca, pero pues llevándolo ya a los contenidos. Y podríamos decir que es como esa frase promocional. Entonces, acá pues tenemos algunos ejemplos de las portadas. Esta de la montaña entre nosotros, el tagline sería esto que salía acá arriba, solo el amor puede mover montañas. Entonces uno ahí ya sabe por la imagen y por la frase que, bien, pues estos dos se van a enamorar durante la película y como hay una imagen de montañas, pues ya nos podemos imaginar que van a estar en las montañas y allá es que se van a enamorar. Acá tenemos otro ejemplo de tagline. Esta película que se llama Mis huellas a casa, ya acá dice, hay lazos que ni la distancia puede romper. Entonces, acá ya uno se hace a la idea de que de pronto fijo el perro se pierde, lo secuestran, algo pasa que pues lo pone en la distancia. Y pues ya ustedes saben que todas estas películas de animalitos, de perritos, gaticos, etcétera, son súper tristes. Entonces, precisamente ya sabemos que si hablamos de lazos es que es algo triste y que el perro va a estar por allá súper lejos y fijo es para llorar. Entonces, acá siempre tengamos en cuenta que es una frase lo más sencilla posible, pero que también abarque la idea completa. Esto también es una ciencia, ¿no? Puede parecer sencillo, pero también tiene su complejidad abarcar en una sola frase lo que es la idea completa. Ahora vamos a ver la estructura de los tres actos que pues es fundamental para aprender cómo estructurar un guión de cine, de televisión o pues cualquier contenido digital. Lo mismo sucede con los puntos de giro de un guión y pues los tipos de finales, ¿no? Digamos que en la estructura de un guión cinematográfico pues no hay normas, pero sí hay convenciones que llevan funcionando desde hace muchísimos años eh, al contar pues historias. Entonces vamos a ver en profundidad la estructura aristotélica, el paradigma de Sid Field, que ya pues desde hace décadas han servido a muchos guionistas para aprender cómo escribir un guión. También vamos a ver algunos conceptos
como el detonante o el incidente desencadenante, el main point, el clímax. Bueno, vamos a ver eh, pues diferentes conceptos importantes. Entonces, estructura de los tres actos. El origen de esta estructura pues se remonta o tiene sus inicios en la antigüedad, desde que pues ya el lenguaje y la narrativa pues estaba implícita en la humanidad, por ejemplo, los cuenteros o lo que se llamaba en un pasado los bufones, que llamaban en los reinados, eh, o en las historias cotidianas que se contaban durante los campamentos, incluso en la antigüedad los grupos de personas y pues también algunas tribus indígenas tenían como costumbre salir a cazar, acampar, contar historias. Entonces, por eso actualmente cuando uno va a acampar, hace el típico plan de hacer fogata y contar cosas y pues así también lo demuestran en las películas, ¿no? De hecho, así nació el vallenato en Colombia. Las personas contaban historias cantando, las que pues los llamaban juglares, y pues es básicamente todo ese, como esa tradición de la humanidad de contar y contar historias. Pero bueno, ya pues remontándonos al tema de los tres actos, tenemos ya claro hasta el momento que pues toda historia debe tener un planteamiento, un desarrollo o un nudo y un desenlace. El primero que marcó esta estructura para contar historias fue Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, eh, y él abarcó eh, su tratado, ¿no? El llamado Poética, se llama ese tratado. Él allí pues recolectó las prácticas más comunes en el teatro griego, y ese tratado es la base de las historias que se escriben, ya sea en películas, novelas, teatro, etcétera. Y pues a partir de esa obra de Aristóteles también encontramos personajes como Robert McKee, Sid Field, Linda Sager, Blake Snyder, bueno, entre otros que escribieron también manuales de guiones que analizan cómo contar historias para cine. Pero el más conocido es Sid Field. Él llamó a estos tres actos paradigma y se basan en el planteamiento, confrontación y resolución, es decir, básicamente lo mismo que hizo Aristóteles en otras palabras, como parafraseando, y lo registró con derechos de autor. Entonces, vamos a ver estos tres actos de Aristóteles en conjunto con el paradigma de sí. Bueno, entonces básicamente el paradigma nos ayuda a ver los acontecimientos o situaciones más importantes que suceden en la historia. Entonces, en la línea que tienen en pantalla, podemos ver los tres actos, y en medio de cada acto tenemos unos puntos de giro o lo que les comentaba en la clase anterior como sorpresas, y a esto Aristóteles lo llamó peripecias. Estos puntos de giro, los que están marcados con estrellitas, también se llaman peripecias, según Aristóteles. Pero bueno, vamos a profundizar un poco en cada acto. Entonces, el acto número uno o el planteamiento se presenta pues al protagonista, ¿no? Y en su entorno, su contexto. Se hace pues como esa relación con los demás, el protagonista y los demás, las reglas de su mundo, se presenta ese suceso que rompe su rutina dentro de la historia. Entonces, ese suceso se puede llamar detonante. Desencadenante también se le puede llegar a llamar, o hay personas o guionistas que lo llaman punto de ataque, y es pues, por supuesto, es lo que hace que se presente la trama de la historia, pero generalmente se le llama detonante o desencadenante. El segundo acto, desarrollo o confrontación, es el más difícil porque pone a prueba al protagonista y es también el más largo. Y ahí se desarrolla el antagonista, que es el que impide al protagonista alcanzar sus objetivos, o aparecen sencillamente los personajes secundarios. Entonces ahí aparecen los obstáculos, el llamado main point, o el punto medio, que es un punto a mitad del segundo acto y básicamente un punto de giro que impulsa el interés, ¿no? Estos puntos de giro
o mind point, pueden ser varios, ¿no? Mientras se vea como algo natural y no como algo reforzado. Recuerden que es importante, según el planting y payoff, que estos queden también bien distribuidos, que no se vaya a ver como algo exagerado. Y pues antes de pasar al tercer acto, se coloca sí o sí otro punto de giro o ese acontecimiento que hace que el protagonista tome una decisión y pues cumpla su objetivo para pasar al desenlace. Entonces, por eso aquí en la línea abarcamos dos puntos de giro. Estos puntos de giro son los obligatorios, ¿no? Los que están acá. Bien, pueden existir otros puntos de giro, pero siempre va a existir al menos uno obligatorio antes de cada acto, uno antes del segundo acto y otro antes del tercer acto, que es lo que les estoy comentando. Bueno, y finalmente llegamos al tercer acto que contiene el desenlace. Entonces, hasta aquí el personaje ya superó sus adversidades y se ve lo que pasa después de todo el sufrimiento y el dolor por el que ha pasado ese protagonista. Aquí pues también se puede generar un anticlímax. Ese es un suceso que podemos tomar como el final, pero resulta que ese no es el final, es como un falso positivo. Entonces, hasta que llega el momento final, que es la batalla final del protagonista y ese como ese momento de emoción en que se consigue o no el objetivo, ¿no? Pero básicamente este anticlímax es como un engaño. Pero bueno, al igual que se puede producir un anticlímax, pues tenemos otra herramienta que se puede presentar durante el clímax. Y a esta Aristóteles la llamó anagnórisis, que es el que ustedes acá en la línea la pueden ver, anagnórisis. Esta anagnórisis, la traducción es dejar de ignorar y es básicamente cuando el protagonista se da cuenta de algo que había ignorado durante toda la película. Entonces, acá tenemos el ejemplo de Sexto Sentido. Recuerdan que les había comentado, les había hecho el spoiler de la película. Pues él durante toda la película ignoró, tuvo una anagnórisis de que él estaba muerto. O sea, no se le pasó casi nada durante toda la película, que él era un fantasma. Entonces, ese es un ejemplo de anagnórisis. Y bueno, acá vamos a ver otro ejemplo de línea de tiempo de los tres actos. Entonces acá está, por ejemplo, eh, Betty, nuevamente, que es como lo más conocido. Entonces tenemos nuevamente los tres actos, los puntos de giro. Entonces, en el primer acto, pues nos presentan a los personajes principales y secundarios, pues a Betty, la fea, los papás de Betty, el contexto de Betty, que ella pues además de que es fea, eh, pues está en un contexto en el que ella creció como muy reprimida, muy sobreprotegida, no tuvo como eh, esa oportunidad de socializar, de tener muchos amigos, de pronto quitarse de la cabeza que en realidad no era fea, sino que estaba mal arreglada, siempre como que le hacían bullying. Aparte, pues están Marcela y Patricia, que pues son las viejas súper bonitas, con plata. Bueno, nuevamente está Armando, que pues ya se sabe que es un tipo de plata muy guapo, que así sea malo, que tenga un mal carácter, pues igual el tipo es guapo y todas las viejas lo quieren, ¿verdad? Entonces, en el primer punto de giro, que es el obligatorio, sí o sí tiene que pasar, pues Betty consigue el trabajo en Ecomoda bajo el mando o bajo la jefatura de Armando Mendoza, ¿no? Y aquí es donde, pues ya después de que ella consigue ese trabajo, ellos comienzan a hacer digamos que su corrupción dentro de la empresa para disminuir costos y se empiezan a meter en problemas. Aquí comienza el segundo acto, que es todo el desenlace, todo el desarrollo de la telenovela, todo lo que sucede, todas las decisiones que comienza a tener eh, Armando para enamorar a Betty. Entonces aquí como anticlímax podemos tener, es que como no sé si ustedes ya se vieron Betty, pues
Bueno, igual les explico un momento. Ya cuando han pasado muchísimos capítulos de la telenovela, llega un momento en el que Betty pues ya se da cuenta de que la han engañado, ¿no? Entonces ella se siente súper mal, terrible, pasa por una tusa y ella decide irse a Cartagena y en Cartagena conoce un francés. Obviamente el tipo muy lindo, súper atento, educado, caballeroso, no era mujeriego, o sea, todo lo contrario a Armando Mendoza. Y uno como anticlímax, uno piensa que ella va a ser muy inteligente y se va a cuadrar con el francés y que ahí va a terminar la telenovela, ya casándose con él y ya estando bien bonita, ¿no? Y resulta que no, resulta que ella ignora al francés, lo deja en Cartagena a él solito y se devuelve a Bogotá a darle la cara a Armando Mendoza. Acá como anagnórisis, esta anagnórisis sucede al mismo tiempo con el anticlímax, y es que este man Armando, durante casi toda la telenovela, ignoró que él ya estaba realmente enamorado de Betty. O sea, él la seguía utilizando y él sí se sentía culpable y demás, y él no sabía por qué se sentía culpable, pero pues era porque estaba ignorando que ya estaba verdaderamente enamorada. Como segundo punto de giro, que es sí o sí también obligatorio, es cuando él ya bien puede que le cuente todo a su futura esposa, ¿no? Acá también como punto de giro podemos llegar a tener como ejemplo cuando ya todos se dieron cuenta del fraude que él había hecho en la empresa. Como clímax, pues ya tenemos la confrontación de Marcela con Armando, con Betty, cuando todos se cuentan la verdad, cuando él le dice que de verdad está enamorado, que no le importa que fuera fea, porque igual ahora sí está bonita, entonces ahora sí quiere estar con ella y demás. Y al final, pues ella ya está bonita y se casa. ¿Sí? Eso como por ponerles un ejemplo en la misma línea de tiempo. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Esta película se llama One Day. Es una película bien bonita. eh, es como romántica, es medio romántica y medio comedia, pero es más enfocada al romance. Entonces, si ustedes tienen una cita este fin de semana, ponen esa película para que se acuerden del tema. ¿Y cómo viene acá la línea? Igual se las tengo que contar para que me entiendan. Entonces, les voy a hacer el spoiler otra vez. Entonces, esta es una película eh, que se enfoca tanto en la amistad como en el amor. Entonces, resulta que está esta chica que es la protagonista y este muchacho que es el protagonista. Ellos se conocieron en la universidad. Ella era la típica muchacha eh, que también era como, entre comillas, fea, ¿no? Entre comillas, según la película, ella era como feíta en la universidad. Este muchacho, pues súper guapo, él era el popular, el que andaba con todas las chicas bonitas, el fiestero, ella muy estudiosa, muy juiciosa. Digamos que ellos siempre habían hablado como compañeros, se la llevaban bien, pero pues lo normal, nunca había pasado nada. Pero entonces como punto de giro, número uno, resulta que ellos ya comienzan a tener como un poco más de cercanía. En un principio era algo más como sexual, se podría decir, pero ya durante el segundo acto, ellos comienzan a tener otras situaciones, como de que sí andan juntos, pero no andan juntos. Este man comienza a tener unos comportamientos súper extraños. Ella también, pues como ya se graduaron de la universidad, pues ya cada uno como que coge su camino, pero siguen hablando de una u otra forma como con esa esperanza de que pase algo. Aquí como anagnórisis, resulta que este muchacho, como es bien loco, él muchas veces utilizó a esta chica, él nunca se dio cuenta de que ella lo amaba en serio y él a veces escogía otros caminos más fáciles, ¿no? La fiesta, la droga, andar con una y otra vieja, etcétera. Y él había ignorado también durante todo el resto de película que ella lo amaba y él también había ignorado que él en parte, en el fondo, también la amaba a ella, ¿sí? Esa es la anagnórisis. En el anticlímax, resulta que ellos ya, pues en un momento se juntan, él ya se recupera, ya no es un drogo loco, se juntan, se cuadran, ¿no? Ya son felices, se aman, entonces uno ya dice, como ya se va a acabar la película, ya se aman, se van a casar y listo, la típica historia feliz. Pero resulta que llega el punto de giro número dos.
Y resulta que cuando ellos ya están juntos, felices, un día esta vieja sale en su bici, pues a darse una vuelta por la calle y la atropella un bus y se murió la vieja. Entonces el man se quedó sin novia, no la aprovechó, durante toda su vida no la aprovechó, cuando la tuvo ahí, ¿sí? Entonces él otra vez se vuelve loquito, se da cuenta de que fue un idiota durante toda la película. Entonces ese es como el clímax, como esa crisis también que él tiene. Y pues al final él ya como que se recupera, aprende a ser una mejor persona, acepta que fue un idiota, pero que pues ya pasó. Entonces, pues ya ni modo, ¿no? Igual la vieja ya está muerta. Entonces, esos son los tres actos, los puntos de giro, etcétera, como para que también lo entendamos un poquito más con otro ejemplo. Ya cuando ustedes vean sus películas el fin de semana o sus series, pues asimismo ustedes van pensando en esos puntos de giro, en la anagnórisis, el anticlímax, el clímax, etcétera. Van haciendo pues sus diferentes análisis, ¿no? Acá les voy a mostrar, espérenme, en la plataforma, antes de cerrar tema, aquí en la semana número 4. Igual, acá en la zona de actividades, debajo de esta etiqueta, les voy a montar el cuestionario, cuestionario número 1, el día de mañana. Si no les envío el mensaje mañana, entonces es porque se los voy a activar el lunes, pero con las mismas condiciones, pues mínimo 7 días, con un fin de semana a disposición para que lo hagan. Pero entonces, de todas maneras, estén pendientes de la plataforma, estén pendientes del mensaje que pues les vaya a enviar, básicamente. ¿Listo? No sé si hasta el momento ustedes tengan alguna pregunta.